Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 1. Un lunes por la tarde, después del colegio, Vicky estaba sentada en un banco cerca de la puerta del colegio, esperando a que su madre, Katy, la recogiera. Katy era una diseñadora de interiores que alternaba el trabajo con la crianza de su hija sola, después de que su esposo muriera de cáncer hace unos años, pero ese día se le estaba haciendo tarde a su mamá. Vicky se puso tensa mientras miraba la hora en su reloj de pulsera. Sentía que algo iba mal porque su madre nunca había llegado tarde a recogerla. Eran las 4:30 y el vigilante estaba a punto de cerrar las puertas. Vicky seguía allí sentada, con las lágrimas saliendo lentamente de sus ojos. De repente, alguien le tocó el hombro por detrás. Vicky se sobresaltó, y por la propia presión del toque, supo que no era su madre. Se sorprendió Vicky cuando se volvió y vio a un policía alto y corpulento de mediana edad detrás de ella. He encontrado a la chica, habló por el walkie-talkie, y le dijo, Vicky, ven conmigo, por favor. Ella dudosa le dijo, ¿a dónde? Mi mami vendrá a recoger. Antes de que Vicky pudiera terminar de hablar, el policía recogió su bolso, la ayudó a levantarse y dijo, Vicky, tu madre no vendrá. Vicky entró en pánico y dijo, ¿por qué no vendrá mamá? ¿Dónde está? El agente no sabía qué contestar a Vicky, sabía que le rompería el corazón, pero no tuvo más remedio que decirle que su madre había tenido un accidente y había muerto de camino a la escuela. Vicky gritó pidiendo que la llevaran con su mamá, pero el policía solo dijo, lo siento, Vicky, por favor, tienes que ser fuerte, vámonos ya, la comisaría, allí te espera alguien. El policía llevó a Vicky a la comisaría, donde le esperaba su tía Carla. Vicky no tenía ni idea de cómo su vida pronto se convertiría en una pesadilla. Su tía Carla corrió y rodeó a Vicky con sus brazos, y dijo, Vicky querida, siento mucho que te haya pasado esto, te llevaré a casa, por favor, sé fuerte. A Vicky le atormentaba ver a su tía, a la que no quería. Sabía que su madre y Carla nunca se habían llevado bien, y que apenas mantenían el contacto después de que su relación se agriara por una disputa de propiedad. Mientras Carla llevaba a Vicky a casa, recordó la última conversación con Katie, su madre. Carla había llegado un día a su casa a discutir. Ella dijo, me has robado la casa, Katy, no entiendo cómo nuestro padre pudo hacerme esto y dejarte toda la casa. Mamá tranquilamente le dijo, Carla, papá te pagó la universidad que abandonaste a la mitad. No pudo pagarme a mí, y por eso me dejó su casa. No entiendo por qué estás tan furiosa. Yo no he robado nada, quiero venderla para pagarme los estudios. Pero Carla le respondió, no quiero discutir contigo. Pagar mi educación fue decisión de papá, pero esta casa es nuestra. Yo crecí aquí. Debería ser para las dos y no solo para una, deberíamos dividirla a partes iguales. Pero al final Katy la echó. Con el tiempo, el rencor de Carla hacia Katy se hizo intenso. Carla tomó a su sobrinita bajo su tutela no porque la quisiera, sino porque Vicky era la única heredera de los bienes de su difunta madre. Carla sabía que solo podría reclamar todo lo que una vez perteneció a su difunta hermana adoptando a su hija huérfana. Sacudida por la pérdida de su madre, Vicky se fue con su tía, sin imaginar lo que le esperaba. Comenta, comparte y sígueme para la parte 2. Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 2. El día del entierro de su madre, Katy, fue un día muy triste para Vicky. No quería alejarse de su madre. Aún así, su tía Carla le dijo, se nos hace tarde, ¿puedes hacerlo rápido, cariño? Carla tomó a Vicky de la mano y la llevó al automóvil. Su corazón aún bullía de rabia por su difunta hermana y no quería permanecer allí ni un minuto más. Vicky llegó entonces a la gran mansión de su tía. Como las que había visto y sobre las que había leído en los libros, tenía un aspecto gótico y un esplendor moderno al que le faltaba cuidado y mantenimiento. Cuando entró en casa de su tía, no tuvo una sensación cálida y hogareña. Había juguetes y muñecas desparramados por el suelo mientras Ana, su prima de 12 años, dejaba de dibujar en su cuaderno y acechaba a Vicky con una mirada sombría y desagradable. Carla había perdido a su esposo en un accidente de coche hacía años y vivía con Ana en su casa. Lejos de un barrio desordenado, se acercaba la hora de cenar y Vicky tenía hambre. Se acordó de su perro Bobby, que siempre se sentaba a su lado, esperando a que le lanzara una golosina cada vez que comía. Preocupada, miró a su alrededor buscándolo, pero no estaba allí. Entonces le preguntó a su tía Carla, ¿dónde está mi perro, Bobby? ¿No lo has traído a casa? Carla, viéndola, le dijo, mi hija es alérgica a los animales domésticos, así que envía a Bobby a un refugio de animales. Allí debe de estar bien, no te preocupes por él. A Vicky se le llenaron los ojos de lágrimas. Echaba de menos a Bobby, pero confiaba en su tía cuando le decía que estaría bien en el refugio. Luego arrastró la silla para sentarse a comer, pero Carla la detuvo de repente, y le dijo, ¿qué haces, niña? Vicky le dijo que iba a comer, pero Carla la paró diciendo, ¿tu madre no te ha enseñado modales? Esta es mi casa y tengo mis propias reglas, y debes obedecerme, querida. Vicky no comprendió y se quedó quieta, pero su tía siguió hablando. ¿A qué esperas? Trae los platos y pon la mesa.
te daré comida y cobijo mientras me estés agradecida. Soy tu tía y merezco respeto, teniendo en cuenta cómo me arruinó la vida tu madre. Ahora ve, trae la comida de la cocina y comienza a servir. El corazón de Vicky se estremeció, se asustó y corrió a la cocina, llorando a lágrima viva. Nadie había sido tan grosero con ella. Puso la mesa con comida y postres, luego comió casi sin apetito. Aquella noche, más tarde, Carla le enseñó a Vicky su habitación, un trastero pequeño y poco iluminado, atestado de cartones viejos y objetos de desecho. Su cama estaba en un rincón, con una mesita para guardar una botella de agua y una lámpara. No era encantador como el hermoso y espacioso dormitorio de Vicky en su antigua casa. El colchón de fibra de coco le picaba en la piel, el olor a polvo y moho la hacía toser. Vicky hizo la cama y se acurrucó, pero no pudo dormir. Apoyó la cara cerca de la ventana y lloró, recordando su vida celestial con su madre y Bobby. La vida de Vicky era tan hermosa hasta aquella brillante y soleada mañana de domingo. El reflejo del cielo azul sin nubes brillaba en sus grandes ojos marrones mientras su madre le trenzaba el cabello en el porche. Era uno de los mejores domingos que Vicky había tenido nunca. Si supiera que tendría que esperar mucho tiempo para volver a disfrutar de un fin de semana feliz en su vida. Viendo al cielo, Vicky lloró mientras decía: mamá, te echo de menos. ¿Por qué me has dejado? Quiero verte, sé que estás con papá en el cielo, envíame a Bobby, es todo lo que tengo ahora. ¿Ha comido, mamá? No me gusta la tía Carla, me hace llorar, es muy grosera conmigo. Cuando Vicky abrió los ojos, ya era de día, había llorado hasta dormirse, se frotó suavemente los ojos somnolientos y miró a su alrededor. Su madre no estaba allí, con una bandeja de su leche con chocolate y sus galletas favoritas. A Vicky le dolió aún más. Comenta para la parte 3. Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 3. Con el paso del tiempo, se acostumbró a su nueva vida, lavaba los platos sucios todas las mañanas y limpiaba la mesa del comedor antes de irse al colegio, también limpiaba la casa, y lavaba ropa. Aquellas horas en el aula eran el único tiempo tranquilo que Vicky tenía para sí misma. Empezó a aislarse de sus amigos y dedicaba cada minuto que tenía a sí misma. No le gustaba que Carla la recogiera del colegio y echaba de menos los hermosos paseos que disfrutaba con su madre. Ya no había fines de semana agradables. Los sábados y domingos se convirtieron en pesadillas para Vicky. Carla y Ana pasaban los domingos sobre todo en restaurantes elegantes y parques de atracciones, pero nunca llevaban a Vicky con ellas. En lugar de eso, le encargaban todas las tareas domésticas. Carla creó un horario para las obligaciones de Vicky los domingos. Su jornada empezaba fregando los platos sucios y luego limpiando. Los trapos malolientes y las sobras de la vajilla desagradaban a la niña, pero aún así lo hacía todo sin que nadie le enseñara a hacer esas cosas. Tenía que lavar y fregar el suelo y luego rastrillar las hojas secas del jardín. Antes de que pudiera tomarse un descanso para relajarse, ya habría pasado la tarde. Carla se excusaba diciendo: todo el mundo debe aprender a trabajar duro desde pequeño. Pero había desligado a su propia hija Ana de aprender esa lección. Ana no hacía nada en casa y siempre necesitaba la ayuda de Vicky, incluso para atarse los cordones o lavar sus malolientes botas en el zapatero. Era una perezosa, y no escatimaba esfuerzos para amargarle la vida a su prima. Vicky no tenía más remedio que obedecerlas. Siempre volvía a casa del colegio para ocuparse de alguna nueva rabieta de Ana, pero nunca se quejaba ni lo ponía en conocimiento de su tía. Vicky sabía que sería inútil porque Carla siempre se ponía de parte de su hija. Siguió esforzándose al máximo cada día. Soportaba la actitud severa y fría de su tía, pero Ana era insoportable, y su odio hacia Vicky alcanzaba nuevos escalones día tras día. Un día Ana le cortó el pelo a todas las preciosas muñecas de Vicky. Eran muñecas que le había regalado de colección su madre. Cuando viajó a París, le gritó él porque había hecho eso. Pero Ana solo dijo: atrás, enana. Mira lo que le voy a hacer a ese oso de peluche enorme que tienes. Está en el sótano, ve a salvarlo si puedes. Vicky se echó a llorar y corrió al sótano en busca de su osito. Era el último regalo que le había hecho su difunto padre, pero cuando llegó al sótano, Ana la encerró dentro. Había mentido, no había ningún osito de peluche en el sótano, y era una de sus malvadas travesuras. Vicky, asustada por la oscuridad, gritó: Ana, abre la puerta. Ana, por favor, tengo miedo, está oscuro, por favor, abre la puerta. Pero Ana hizo oídos sordos y puso la música con más volumen, para ensordecer los fuertes gritos de Vicky. Vicky golpeó la puerta y lloró, le dolían las manos. Pero no había nadie para ayudarla. Cuando Vicky se despertó más tarde, estaba en su cama. Carla la había encontrado en el sótano al volver del trabajo, pero ni reprendió a su hija ni mostró preocupación por Vicky. Se comportó como si fuera normal que una niña gastara bromas y se encerrara en el sótano. Las continuas fricciones entre Ana y Vicky no acabaron ahí. Aquel día Vicky tuvo otra pesadilla, y fue tan horrible que no tuvo más remedio que pedir ayuda a su madre muerta. Aquella noche, Ana ya estaba de un humor terrible. Le dijo: oye, lávame las botas sucias, tengo que ponérmelas para montar a caballo la semana que viene. Vicky estaba agotadísima y había estado esperando el descanso para echarse la siesta, así que se negó a hacerlo. Ana,
que odiaba que la rechazaran, estaba más que frustrada. Recordó lo molesta que se ponía Vicky cuando le cortaba el pelo a sus muñecas. Entonces Ana agarró el largo pelo de Vicky y se lo cortó con unas tijeras. Vicky rompió a llorar y corrió a su habitación. Su larga melena era el amor de su difunta madre, y ahora había desaparecido. Su hermosa melena estaba recortada en forma horrible. Vicky enterró la cara en la almohada y se echó a llorar. Entonces, se le ocurrió una extraña idea. Tal vez si lo hacía, la podría ayudar. Comenta para la parte 4. Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 4. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo, empezó a escribir una carta a su difunta madre. Pensó que seguro su mamá leería su carta y le ayudará. Vicky empezó a derramar su corazón sobre el papel. En su carta decía: querida mamá, no me gusta vivir en esta casa, la tía Carla y Ana son terribles, me obligan a hacer todo el trabajo, me duelen las manos mami, se me rompieron las uñas, y tengo algunas heridas por trabajar tanto. Ana tomó unas tijeras y me cortó el pelo, me veo fea, quiero huir lejos. Bobby está en un refugio de animales, no sé cuál, la tía Carla vendió nuestra casa, nuestras camas, mesa, macetas y cuadros se han ido, no es una buena madre, aléjame de ella, por favor, mami, ¿me responderás esta carta? Con amor, Vicky. Vicky metió la carta dirigida a mi querida mami del cielo en un sobre y se moría de ganas de echarla al buzón de camino a su colegio al día siguiente. A la mañana siguiente, Vicky se fue al colegio después de terminar sus labores. Carla no la llevó como castigo por desobedecer a Ana, así que Vicky tuvo que ir andando al colegio, que estaba bastante cerca. Aprovechó de echar la carta en el buzón. Aquella misma tarde, después del colegio, corrió al buzón para comprobar si se habían llevado la carta, y su carta había desaparecido. Se emocionó al saber que estaba en camino a llegar a Manisfe su madre. Pasaron los días, pero Vicky aún no había recibido respuesta. Estaba dolida y decepcionada, pensaba que tal vez se habría perdido de camino al cielo, y decidió escribir otra esa noche. A pesar de tener 7 años, las circunstancias que rodeaban a Vicky no le permitían diferenciar entre realidad y fantasía. Tenía el corazón destrozado y sentía que su única esperanza era acudir a su difunta madre. Escribió otra carta a su madre y la echó al buzón al día siguiente. El sobre desapareció, pero no ocurrió nada, no llegó ninguna ayuda ni respuesta. Vicky estaba angustiada, pero siguió enviando las cartas. Llegó un momento en que perdió la esperanza de obtener respuesta, dejó de creer en los milagros, pero no dejó de mirar el buzón todos los días después del colegio. En el fondo, su corazón le decía que esperara una respuesta. Un día, cuando menos lo esperaba, encontró una carta en el buzón. Podía ser para cualquiera, le advirtió su mente, pero el corazón de Vicky le dijo lo contrario. Tomó la carta y se quedó atónita cuando vio que iba dirigida a ella. Comenta para la parte 5. Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 5. La carta decía: para la pequeña Vicky, hola, Vicky. Tu madre no puede responderte, pero puedes considerarme su mensajero, y quiero que sepas que no estás sola. Quiero ayudarte. Mañana te esperaré cerca de la puerta de tu escuela. Llevaré un traje azul grisáceo con una etiqueta postal. Hasta pronto. Y sé fuerte, ¿de acuerdo? Las palabras que leyó eran increíbles mientras las lágrimas brotaban de sus ojos ansiosos. Si no es mi madre, ¿quién es? Pensó Vicky decepcionada. Estaba impaciente por ver al mensajero de su madre. Al día siguiente, después del colegio, Vicky se quedó ansiosa cerca de la puerta, mirando a su alrededor. Entonces, se fijó en un hombre vestido con un traje gris azulado que la saludaba con la mano. Se acercó y le dijo: ¿eres el mensajero que envió mi madre? Larry, el cartero local, le sonreía y asentía con la cabeza, y dijo: no exactamente, pero leo todas tus cartas. Observando la decepción en el rostro de Vicky, continuó diciendo: no la vi porque no podemos verlas en el cielo, no podemos enviar ni recibir cartas de ellos. Pero estoy seguro de que tu madre lo sabe todo y se preocupa por ti. Vicky nunca se había sentido tan abatida. Tras un silencio trascendental, Larry dijo algo que iluminó sus ojos llorosos con una pizca de esperanza. Arrodillándose a su altura, él dijo: no conocí a tu madre, ni la conoceré, pero estoy seguro de que me ha enviado para ayudarte. Vamos a casa de tu tía, ella no te maltratará más. Confía en mí, Vicky. Las palabras de Larry se sintieron como el rayo de sol más brillante que irrumpía en una nube oscura. Vicky llegó a casa con él, y Carla se sobresaltó al verla con el cartero en la puerta, y preguntó: ¿por qué llegas tan tarde hoy? ¿Qué hace él contigo? Tenemos correo hoy. Larry intervino y dijo: señora Carla, ¿podemos hablar un momento? Hay algo que quiero contarle. Carla lo condujo al salón. Larry, siendo directo, le dijo: señora, si no deja de maltratar a su sobrina, tendré que llamar a los servicios de protección de menores. Carla se quedó estupefacta y miró fijamente a los ojos de Vicky. Indignada, Carla dijo: no entiendo lo que dices, creo que ha habido un error. Vicky fue mimada y consentida por su madre. Yo solo intento educarla enseñándole modales. Vamos,
¿Por qué iba a tratar mal a mi sobrina? No es diferente de mi hija. Larry se quedó observándola por unos minutos y luego dijo, eso espero, nos vemos. Señora Carla, ha sido un placer conocerte. Vicky, cuídate, adiós, cielo. Siempre puedes reunirte conmigo en la oficina de correos si hay algo. De acuerdo, Vicky asintió, y cuando Larry se marchó, fue testigo del lado más horrible de su tía. Era 100 veces más aterrador que lo que había visto antes. Carla le gritó y le dijo, ¿cómo te atreves a quejarte de mí a ese cartero? Pequeña demonia desagradecida. Vicky quiso huir, pero no pudo, ya que Carla la agarró del brazo y la arrastró hasta el oscuro sótano. Sabía que Vicky tenía miedo a la oscuridad y a las ratas, así que decidió darle una lección por desobedecerla, y le dijo, quédate aquí, que desagradecida eres, igual que tu madre, ni cama ni manta hasta que vengas llorando a pedirme disculpas, lárgate de mi vista, sucia demonia, vivirás en el sótano, es tu nueva habitación, duerme con las ratas hasta que aprendas a apreciarme. Carla cerró la puerta de golpe mientras Vicky lloraba y le suplicaba que la dejara salir. Le decía, tía Carla, lo siento, por favor, déjame salir, tengo miedo, está oscuro, oigo ruidos aquí abajo, y hace frío, por favor, da miedo, déjame salir. Vicky golpeó la puerta y se sentó en las escaleras, asustada y hambrienta. No soportaba el olor a moho y los chillidos de las ratas la aterrorizaban. Estaba oscuro, y la escasa claridad que iluminaba débilmente el sótano procedía de un rayo de luz que penetraba por un pequeño agujero de la puerta. Vicky clavó los ojos en él y buscó a Carla y Ana, pero no había nadie. Estaban profundamente dormidas en sus acogedores dormitorios. Los ruidos de las ratas y otras cosas que no sabía, se hicieron más fuertes, haciendo que sin querer se orinara en su ropa. Por el miedo, para poder distraerse, Vicky se quedó rezando a su madre, le suplicaba en voz alta, mamá, por favor, haz algo, quiero irme de aquí, ya no quiero vivir así, llévame contigo, siempre me contabas historias de milagros, ¿por qué no hay ningún milagro que me ayude, mami? Comenta para la parte 6. Niña envía cartas a su difunta mamá pidiéndole que la aleje de su tía, y recibe una respuesta en el buzón, parte 6 final. Al día siguiente, Vicky se despertó con un fuerte crujido, se había quedado dormida en la escalera y se levantó, pensando que su tía por fin había venido a sacarla, pero cuando la puerta se abrió del todo, había una mujer extraña, no era su tía. La señora le mira y le dice, hola, Vicky, ¿puedes salir de esa oscuridad tú sola o necesitas un poco de ayuda? Vicky se levantó lentamente y se arrastró escaleras arriba. Hacía frío allí abajo y tenía las articulaciones agarrotadas, además de que sus pantalones estaban húmedos. Agarró la mano de la mujer y salió, solo para ver a su tía y a su prima respondiendo a un investigador del Servicio de Protección de Menores. Resultó que Larry sabía que no podía confiar en Carla. Por eso había llamado al Servicio de Protección de Menores aquella mañana, antes de irse a trabajar, y les había pedido que hicieran una visita sorpresa a su casa. Carla había hecho todo lo posible por rechazar a los agentes diciéndoles que Vicky estaba bien y dormida en su habitación, pero revisaron toda la casa y finalmente la encontraron encerrada en el sótano, en un estado físico deplorable. Carla quería darle una lección a Vicky, y aquella noche en que la encerró en el sótano fue prueba suficiente para privarla de la custodia de la niña. La mujer se llevó entonces a Vicky en su automóvil para dejarla donde realmente se merecía. Después de comer y bañarse, Vicky le preguntó a la señora, ¿a dónde vamos? La señora con una sonrisa en su rostro le responde, con tu nueva familia, cariño, tu familia de acogida, seguro que te caerán bien. Vicky estaba sorprendida por la repentina sucesión de milagros en su vida, estaba impaciente por ver quién sería su nueva familia, así sea temporal. Su espera y su curiosidad terminaron de la forma más hermosa cuando el automóvil se detuvo minutos después. Vicky gritó de la alegría y dijo, «¿Eres tú?», corriendo hacia Larry y su esposa, Amanda, que la saludaban desde el porche de su casa. Vicky chilló y rompió a llorar cuando su amado perro saltó sobre ella y la empujó a la hierba, le lamió la cara y se abrazaron y revolcaron encantados. Larry encontró y trajo a casa a Bobby del refugio de animales tras leer sobre él en la carta de Vicky. Larry y Amanda se emocionaron hasta las lágrimas al ver una escena tan conmovedora. Unos meses después, adoptaron a Vicky y se la presentaron a sus otros dos hijos, Samuel y Sara. La familia del cartero no era tan rica como la de Vicky, pero en su hogar abundaban la alegría y el amor. Mientras tanto, Carla probó su propia medicina por haber lastimado a su sobrina. La enviaron a juicio por vender ilegalmente la casa de la niña sin su consentimiento. Dedicó muchos años a saldar sus deudas. Mientras Vicky superaba las pesadas cicatrices que su tía le había infligido en el corazón, pasaron varios años, y Vicky, que ahora tiene 18 años, decidió trabajar en los servicios de protección de menores para ayudar a los niños que sufrían abandono doméstico. Estaba decidida a luchar por su justicia y sacarles de la oscuridad, de la misma manera que la ayudaron a salir a ella. Comenta, comparte y sígueme para más videos como este.